alguien está esperando que yo haga una reseña negativa, que yo haga la lista de los peores libros de ciencia ficción mexicana. Es algo que nunca va a pasar. Hola, yo soy Axel Lima Muñiz, el editor del blog Ciencia Ficción México, y me toca estar hoy en el canal Aristarco y Fray Manuel. Yo, pues, dividiré mi respuesta en dos. La primera es, yo creo que depende de qué definamos como crítica, es que podrá ser necesaria o posible. Entonces, si pensamos que la crítica es simplemente este ejercicio de decir, o sea, como en el sentido más burdo del término, que es criticar, ¿no? Y decir, esta obra está chida, o esta está culera, o esta está 2, 3. Me parece que eso, pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Eso me parece que podría ser un ejercicio meramente de opinión y de expresión de gustos, y no es una crítica en el sentido, pues, más amplio del término y más formal del término. Entonces yo pienso que la crítica en el sentido de analizar los textos y quizá describir sus cualidades, sus defectos, no solo de los textos, ¿no? De la técnica narrativa, de la profundidad de los personajes, de la originalidad de la historia, etc. Pues eso es algo que sí, definitivamente es necesario, es importante, y yo creo que por supuesto que es posible, solo que pues, depende mucho de quién quiera entrarle a ese ejercicio y en dónde, ¿no? Y creo que las otras preguntas están un poco enfocadas a eso. Entonces yo nada más para terminar esta respuesta diría que también agregaría que es un poco difícil hablar de una crítica en un sentido más amplio, más profesional, incluso más académico, si lo quieres ver así, en un contexto en el que es un campo, la ciencia ficción, un campo de producción artística, no solo literaria, por cierto, sino artística en general, donde hay pocos artistas profesionales, hay pocas empresas profesionales que se dedican a eso, a producir películas, videojuegos, etcétera, ¿no? Nos movemos mucho en un campo como muy amateur y semiprofesional. Y entonces ahí digamos que es un poco difícil pensar que debe existir una crítica así como muy especializada o muy dura, o incluso más allá de simplemente pues, expresar de lo informativo, ¿no? De decir, estas obras existen y demás. Entonces me parece que tendría que madurar mucho más el campo para que también existiera un grupo de personas profesionales que hagan crítica ya en forma de ensayos, en forma de críticas, de reseñas críticas, etcétera, ¿no? O sea, me parece que eso es algo que estamos caminando todavía, pero seguramente que llegaremos ahí en algún momento. Y yo creo que ahí, pues, yo creo que puede ser algo se puede volver algo muy subjetivo, porque todo lo que es la crítica o la interpretación o lo que sea del arte, pues a veces caen en esos terrenos. Pero yo creo que hay cosas que pueden ser como muy fundamentales, ¿no? Por ejemplo, pues el elemento ciencia ficcional. O sea, sé que suena un poco absurdo, un poco tonto, un poco obvio, pero no lo es, porque en realidad mucha banda, digamos que no está inmersa en la literatura o en el arte de ciencia ficción, no puede no puede dar una definición, ¿no? Digamos que no hay una definición única e inamovible, pero a veces es difícil encontrar que la banda tenga definiciones, aunque sean muy escolares, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que el elemento de ciencia ficción, o sea, de algo que tiene un origen, algo científico, tecnológico, que detona la especulación y que detona la historia, eso para mí creo que es lo más importante, porque muchas veces las historias o las narrativas de ciencia ficción tienen elementos que ya están muy en el límite, ¿no? De la fantasía o de otro tipo de expresiones como el weird y demás.
Y bueno, yo soy muy laxo, de hecho, o sea, a mí me gustan como las definiciones amplias de ciencia ficción, pero creo que eso es algo muy importante y bueno, ya de ahí, pues, pónganle lo que quieran, ¿no? Calidad técnica, originalidad, etc, etc. Ahí ya hay un buen de criterios que yo creo que ahí sí nos podemos poner a discutir cuáles son más importantes, pero yo creo que esa parte de entender cuáles son los elementos ciencia ficcionales en las narrativas y qué es la ciencia ficción en sí, eso es como un debate muy importante que me parece que hay que seguir teniendo. Sí, sí he sido jurado y sí he sido, bueno, no antologador, pero sí edito el fanzine, el ezine, Zarape de Neón, visítenlo, zarapedeneon.com, ya está el segundo número. Y, y me ha tocado trabajar con criterios de otras personas y me ha tocado yo proponer los criterios para hacer esas selecciones. Y vuelvo a lo mismo, el tema, uno de los elementos fundamentales que evaluamos es el elemento ciencia ficcional. Si hay si una historia tiene una nave espacial y no, digamos que ese elemento ni se explica cómo funciona, ni tiene como mucha irrelevancia en la historia, para mí sí tiene ciencia, o sea, sí está ahí, pero no es algo, no le evaluaría como un puntaje alto, ¿no? Eh, en el caso de los concursos donde se me ha pedido ser jurado, pues te piden números, ¿no? Como del 1 al 10. Entonces, ese es uno. Otro es la calidad del texto, ¿no? Que esté bien escrito, que se entienda, que no tenga faltas de ortografía, sintaxis, etcétera. Que sea un relato, porque a veces parece que es obvio, pero no, muchas veces la escritura, mucha banda que escribe no en forma de relato, sino en otras formas, ¿no? Formas de ensayo, por ejemplo, o de anécdotas que no tienen una serie de hechos y sucesos que se vayan concatenando para formar una narración. Y eso, pues en técnica narrativa, pues es un error, ¿no? Entonces, error entre comillas. Entonces, yo me quedo con los elementos más generales, que es dónde está el elemento de ciencia ficción, la ciencia o la tecnología o la especulación que tienen que ver con eso. Ojo, que yo creo que las ciencias sociales forman parte también y la historia forman parte también de esas ciencias. Eh, y bueno, y cuestiones técnicas, ¿no? Como que sí tenga pues cierta coherencia, cierta estructura narrativa, etcétera. Ya a partir de ahí, pues yo no sé si puede ser que haya otros criterios, ¿no? Como por ejemplo, eh, si una obra está insertada en una tradición, por ejemplo, ¿no? Eso ya son tipo de criterios. O si son más o menos fieles, como la ciencia actual. Eso a mí no me preocupa mucho, pero bueno, entiendo que hay lugares donde sí se evalúa mucho eso. Entonces, pues bueno, yo me quedo con lo que decía al principio y creo que definitivamente sí es necesario tener esos criterios, aunque sean muy generales, para pues no estar perdido en qué estamos evaluando. Yo no creo que deba recaer en algún lugar la crítica a la ciencia ficción mexicana, pero siento más bien que o sea, ya lo hace, ya recae eso en distintos espacios. Desde el momento que nos buscamos un libro y vemos las reseñas de Goodreads, ahí hay un esfuerzo de crítica. Desde que vemos una publicación de salió tal libro y la gente dice, ah, qué padre, qué chingón, me gustó, ¿no? Ahí hay un esfuerzo de crítica. Quizá no en el sentido de, como decía yo 2 preguntas atrás, quizá no en el sentido de criticar los aspectos técnicos o algo así, o señalar errores o lo que sea, sino que ahí hay una expresión de opiniones y eso forma parte de. En la academia, por supuesto, que se hace, y de hecho cada vez hay más, ¿no? Cada vez hay más investigaciones, más tesis, más papers, y eso me parece muy chido sobre literatura de ciencia ficción mexicana. Ojalá que haya más también sobre cine, sobre narrativa gráfica y sobre otras expresiones. Pero bueno, entonces yo creo que no se trata de que deba o no deba, sino que ya ese ejercicio se va a hacer. Y entonces ahí lo interesante es, bueno, ¿cómo hacemos que esas ideas
lleguen a más personas. Y es un poco lo que me propongo en el blog y que tal vez he fallado un poco, que es también llevar lo que dice la crítica especializada, la academia, sobre las obras de ciencia ficción mexicana, hacerlo, difundir ese trabajo, ¿no? Los ensayos, los artículos especializados, etcétera. Apenas tuve una plática con Ana Salcido, es una estudiante de maestría de literatura mexicana en la Universidad de Guadalajara, por ahí podrán encontrar el video, y pues justo esa plática fue un poco eso. Entonces yo, desde mi trinchera, que es el blog, pretendo pues sí llevar un poco más de estos temas a, a más lugares, ¿no? Pues a veces sí, a veces no. O sea, en realidad pasa algo muy curioso, que es que en este mundillo de la ciencia ficción, pues todo el mundo quiere escribir, ¿no? Todo el mundo, o sea, yo me incluyo, ¿no? Es una crítica a mí mismo. Todo el mundo quiere escribir, todo el mundo cree que, o sea, ese es un camino, ¿no? Como para, yo qué sé, obtener reconocimiento, destacar, sentirse especial, no, no lo sé, insisto, yo me dirijo a esa crítica a mí mismo también. Y creo que eso se da mucho por lo que decía también hace en otras preguntas, que es un campo que no está ni tan profesionalizado, ni es una industria como súper fuerte. Eh, entonces, realmente la mayoría del trabajo que hay es semiprofesional o es amateur, y como estamos como en esa horizontalidad de que nos conocemos, y podemos autopublicar, porque no, ya hay esa posibilidad también. Entonces ahí como que todo el mundo quiere subirse a ese tren, ¿no? Y yo justo he reflexionado mucho últimamente sobre mis ejercicios de escritura, y yo, o sea, me he preguntado si realmente eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, si realmente va a llegar un punto en el que yo tengo que quitarme la camiseta, porque son como facetas, ¿no? Uno tiene una faceta de escritor, uno tiene una faceta de periodista, uno tiene una faceta de expositor, conferencista, uno tiene una faceta de tertuliano, lo que sea. Entonces tenemos distintas facetas y podemos convivir con ellas sin ningún problema, pero a lo mejor, y esa es la reflexión que he tenido últimamente, llegar a un punto en el que sí tenemos que quitarnos, ¿no? Una u otra playera y dejarnos una para ser más profesionales y más especializados, ¿no? Entonces, eh, yo probablemente, digo, no sé, seguiré escribiendo cosas, historias que me interesa escribir, pero lo más probable es que yo nunca me voy a poner esa camiseta de escritor de manera profesional o semiprofesional, sino que lo veré como algo secundario, y mi camiseta principal será la de difusor, periodista, etcétera, ¿no? Y eso es sencillamente porque no hay tiempo para todo, no hay tiempo para todo, y si uno quiere mejorar y especializarse, tiene que enfocarse en pocas cosas. Es así, la vida es dura, pero pues yo creo que por ahí está la cosa. Yo soy periodista, bueno, no sé, no me gusta usar como etiquetas así, pero yo trabajé mucho tiempo en medios de comunicación, medios digitales, impresos, y, y digamos que ahí es la selva, ¿no? O sea, ahí es pues todo el mundo, pues ustedes sabrán, ¿no? En redes sociales, en los medios, pues es la lucha política, la lucha ideológica, cada quien agarra su trinchera y que se mueran los contrarios y que chingue su madre el que no piensa como yo. Y digamos que ahí se dan, o sea, así se dan batallas como muy encarnizadas, y a veces la gente, pues se sujete, ¿no? O sea, y no va a respetar tu trabajo y no va a respetar absolutamente nada, pero pues así es esto. Entonces, aquí iba que, bueno, yo en realidad, pues, digamos que ya me curé en salud respecto a eso. O sea, si escucho comentarios negativos o los leo, pues no me va a afectar, o sea, no. mm, pues sí, sí puedes llegar a sentir gacho, ¿no? Pero pues también es como, bueno, pues sí, güey, pues es tu opinión, ¿no? Y, y yo esperaría, o sea, yo sé que hay mucha banda que pues sí le afecta mucho, ¿no? Que le digan algo negativo, que no me gusta tu libro, pues está culero, o dijo, o esto que dijiste o el otro. Y pues yo lo único que podría decir es que nos toca estar en este lugar, em, donde cuando uno se expone al escrutinio público, pues ya está
abriendo la puerta, digamos, a ese tipo de situaciones. Y hay que saber lidiar con ellas y pues no hay que tomarse las cosas tan personales. Digo, yo entiendo que hay cosas que es imposible no tomarlas personales, pero en la medida de lo posible yo esperaría que fuéramos más razonables y pudiéramos, uno, ser más tolerantes con la crítica y dos, también saber hacer críticas más educadas, informadas y, y no caer no caer en esa lógica de los medios en general, del mundo, que es la locura y la guerra, ¿no? Entonces, yo esperaría que camináramos por ahí. No sé si eso va a ser posible. Esta pregunta es sobre, más allá de la noticia o de la reseña, ¿qué valoro yo en la interpretación de un texto? Supongo que es una crítica al blog. A mí está bien, o sea, no pasa nada. Y es porque yo en el blog nunca hago esa crítica que yo definí como la parte más burda de la crítica, que es como señalar los errores, como decir que algo está mal, cosas de ese tipo, ¿no? Y eso es algo que nunca va a pasar en el blog. Si alguien está esperando que yo haga una reseña negativa, que yo haga la lista de los peores libros de ciencia ficción mexicana, eso es algo que nunca va a pasar. Y es sencillamente porque a mí no me interesa hacer eso. Yo insisto, creo que el campo no está lo suficientemente especializado, diversificado y profesionalizado como para que exista un personaje, ¿no? Así como Antón Ego, el Ratatouille de la ciencia ficción. Yo no voy a ser ese personaje, no sé si a alguien le interesa ser ese personaje. Y a mí lo que realmente me interesa es, entender la variedad de propuestas que hay. Me interesan mucho los imaginarios, ¿no? O sea, como qué entiende la banda por ciencia ficción, qué entiende de sus contextos en conflicto con la tecnología, ¿no? Porque eso está como muy presente. Y a mí me interesa más eso, no sé, como esa labor más analítica, más de entender la diversidad de voces y de propuestas narrativas que hay. Y no solo de la literatura, insisto, o sea, hay tantas cosas de ciencia ficción en este país, o sea, que, bueno, como lo que tengo acá atrás, que en el arte visual hay un montón de cosas tan interesantes que yo creo que sería perder el tiempo ponernos a decir, esto está culero, esto está chido, ¿no? O sea, o decir esto es lo mejor y esto es lo peor. Como que siento que eso es un poco perder el tiempo y pues a mí me interesa un poco más como dar ese panorama para pues, tratar de impulsar el campo. Eso es lo que, de eso se va a tratar el blog siempre. O los proyectos. Y pues bueno, yo tengo un montón de nombres, a mí me encantaría, pero no sé si se los van a pasar, si van a acceder a hacer videos. A mí me encantaría conocer primero el punto de vista de Néstor Cortés, que es mi compa de acá, de Puebla, que me echa la mano con muchas cosas del blog. Me gustaría conocer también la opinión de Mariana Carvajal Rosas, del Círculo de Ciencia Ficción Seis Hijas, aunque a ella no le gusta hacer videos, así que es probablemente que no vaya a salir. Quisiera pasarle también la proyectora Ana Jimena Jiménez Nava, que es librera, especialista, que siempre tiene unos comentarios muy ilustrativos sobre todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción mexicana. Y bueno, podría dar un montón de otros nombres, pero no nos voy a dejar esos para que también los demás se roben la palabra, ¿no? Gracias a Héctor por invitarme a este ejercicio. Ojalá que sigan y que podamos, insisto, generar un ambiente, un entorno donde sí haya crítica, ¿no? Donde sí podamos hablar de las obras, de los autores, de las propuestas, de manera respetuosa, de manera informada, educada y civilizada, esperemos. Y bueno, cuenten con el espacio de Blog Ciencia Ficción México. Yo siempre les invito a escribir sus artículos de opinión, ensayos, reseñas, cualquier cosa que entre más o menos en los géneros periodísticos de manera muy general, artículo de fondo también. Pues ahí está el espacio que pueden usar para hablar de estos temas sin problema. Entonces por allá nos leemos. Chido.